descriptiva, la fisiología del ciclo menstrual, comparando lo que ocurre a nivel de los ovarios y lo que está ocurriendo a nivel del endometrio. Una fase folicular, por el estímulo de los estrógenos, el endometrio se hace proliferativo. Viene la fase ovulatoria. La fase lútea, posteriormente, hace que ese endometrio se torne o se modifique a secretor. También van a transformar las glándulas del endometrio, todo lo que es la capa funcional. ¿Se preparan para qué? Para recibir al nuevo ser. Para que esas células, esos gametos que se han fusionado y han conformado un huevo, pueda implantarse en su forma de blastocisto en la cavidad uterina, en la pared posterior, cerca a la línea media. Es ahí donde se realiza la implantación. Entonces, las células, el tejido endometrial, la vascularización, se han preparado para realizar la conexión de los vasos sanguíneos, del trofoblasto, etcétera, del embrión. No se da, entonces toda esa capa funcional se desecha a través de la menstruación, con todos los cambios que habíamos mencionado de los 3 eventos, ¿no? Y aquí tenemos un resumen desde un punto de vista histológico, funcional, que ocurre en estas fases, y en qué momento del ciclo ocurren estas fases. La fase proliferativa de 5 a 13, la fase secretora de 14 a 28, en otros textos encontramos de 15 a 28. Entonces, con fines para nosotros de tipo de evaluación, 14 a 28, y la modificación máxima de esta fase secretora coincide con el día 21. Posteriormente, la fase menstrual, ¿no?, tiene una duración de 1 a 4 días. El grosor del endometrio es tan importante conocerlo desde un punto de vista ecográfico y correlacionarlo con la clínica es muy importante. Adquiere un grosor en la fase proliferativa de 5 milímetros. En la fase secretora va incrementándose mucho más. Hay textos que nos hablan de 10 a 12 milímetros. Y en la fase secretora ya hay los cambios, ¿no? Ya se observa a partir de los 7 milímetros. Y en la fase menstrual vamos a encontrar menos, hasta 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Y todo esto en cada ciclo va ocurriendo estos cambios. Desde el punto de vista ecográfico, ¿qué es lo que vamos a ver? Que también es muy importante para nosotros entenderlo y hacer la correlación de la clínica con lo que es la ecografía. Para hablar o realizar la interpretación de un estudio ecográfico, en este caso del endometrio, a través del transductor transvaginal. Quiero decir que de las ecografías ginecológicas, la ideal para poder observar los cambios a nivel del endometrio es la ecografía transvaginal, por la vagina. Entonces, la terminología que se utiliza para la descripción se denomina ecogenicidad. Y esa ecogenicidad del endometrio se clasifica en 3 patrones. ABC, un patrón A, cuando hace referencia a un endometrio trilaminar. Si el endometrio es trilaminar, corresponde a la fase proliferativa. El patrón B, si el endometrio es isoecogénico, además se ve una línea ecogénica central, hiperrefringente, corresponde a una fase secretora. Isoecogénico quiere decir que hay 2 estructuras que tienen la misma ecogenicidad. Es igual, pero no son la misma estructura.
son estructuras diferentes. Entonces, al endometrio lo está comparando con alguna otra estructura, el miometrio, ¿no? Entonces, corresponde, dice, a una fase secretora. El patrón C es un endometrio hiperecogénico. Hiperecogénico nos habla que tiene una ecogenicidad de un gris claro, casi blanco, homogéneo. No se ve ya la línea ecogénica central, pero también corresponde a la fase secretora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes ecográficas transvaginales. ¿Por qué transvaginal? Porque aquí no vemos la silueta vesical, no observamos la vejiga. Tendríamos que ver, si fuera una ecografía transabdominal, tendríamos que ver una bolsa negra, como la que están viendo aquí. Discúlpeme, por favor, voy a un ratito. Disculpen, por favor. Voy a aumentar el volumen. Ya. Entonces decía que en la ecografía transvaginal lo vamos a diferenciar de que no se ve la vejiga. Si fuera una transabdominal tendríamos que ver así como vemos aquí, redondito, ¿no? Pero más grande y negro. Cuando vemos negro, a esa ecogenicidad se lo denomina anecoico. Y cuando lo vemos de un tono gris, un gris oscuro, la palabra que se utiliza es hipoecoico o hipoecogénico. Y cuando es un gris claro, ¿ya? O casi blanco, se denomina hiperecoico, hiperecogénico o hiperrefringente. Entonces, con una ecografía convencional transvaginal, vamos a ver no de colores, vamos a ver blanco, gris oscuro, negro, gris claro, un gris más claro, con destellos que hace la apariencia de una imagen blanquecina. ¿Ya? Eso en prácticas también. Me imagino que lo están llevando, ¿no? Entonces, el patrón A, decíamos, ¿no es cierto?, que corresponde a la fase proliferativa. La línea endometrial es trilaminar. Aquí, por ejemplo, que ustedes están observando, este es el útero, este es el fondo uterino, aquí está el cuellito del útero, y aquí adentro podemos observar unos tonos gris oscuros y al medio una línea más clarita, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene la apariencia de que fueran 3 capas. Entonces aquí vemos 1, 2, 3. Estas 3 capas es la imagen trilaminar que hace referencia el patrón A para la observación, interpretación de una imagen ecográfica. Entonces cuando vean esta imagen, ¿no? Decir, esto es un endometrio proliferativo. Entonces, si es el endometrio proliferativo, corresponde a esa fase proliferativa o estrogénica. Entonces, hay estímulo estrogénico, ¿no? Ahora, en la otra ecografía de patrón B, fíjense, totalmente diferente. Aquí observamos el útero, este ya es el fondo. Esto está cambiado, ¿no? En el otro, veamos el fondo de este lado y aquí el cuello. En este, diferente. Este es el cuerpo, este es el fondo y aquí a este lado está el cuello, ¿no? ¿Y qué observamos? Dice endometrio homogéneo, isoecogénico, perdón. Quiere decir que ha comparado el endometrio que es aquí con el miometrio. Fíjense, tienen la misma ecogenicidad, el mismo gris, ¿no es cierto? Por eso lo denomina isoecogénico. Y dentro se puede observar, dentro de la cavidad, una línea ecogénica central. Entonces, cuando vean así, dicen endometrio secretor. Entonces, corresponde a la fase secretora
o la fase progestacional, es decir, que hay influjo hormonal de la progesterona. Esta otra foto, también una imagen ecográfica del endometrio, pero con el patrón C. ¿Sí? Aquí ya podemos observar en el interior del útero diferente. Se observa un tono gris claro, más claro. Por eso se denomina este patrón C endometrio hiperecogénico. Homogéneo, porque en su interior no hay otro tono de gris, es un gris único. Y se puede diferenciar, pero excelente, ¿no? Muy bonito, se puede diferenciar claramente del miometrio. Este es el miometrio y aquí está el endometrio. En esta fase, en este patrón C, no se observa la línea endometrial que estábamos observando en la anterior. Entonces, también a este tipo de patrón se denomina endometrio secretor. No se olviden que la fase secretora es desde el día 14 hasta el día 28. Entonces, hay varios días donde se van a producir esos cambios y esos cambios lo observamos en las imágenes ecográficas, ¿no? En nuestro ejercicio profesional, no solamente de la especialidad, sino también medicina general, continuamente van a estar solicitando ecografías o las pacientes van a llevar la ecografía. Entonces es importante que se vayan familiarizando, teniendo el hábito de poder no solamente leer el informe, sino también lo que nos está reportando, nosotros lo podamos observar en las fotos. Esa es la idea, ¿no? Ahora, cuando hay menstruación, esta es la imagen ecográfica. Observamos también en su interior, observamos una imagen hiperecogénica, pero ya no es homogénea. Aquí vemos sangre, aquí vemos sangrecita, ¿ve? Y aquí está el miometrio, con sus vasos sanguíneos, hay contracciones. No solamente la ecografía nos va a mostrar imágenes frías, también hay momentos en que se observan no solamente una estructura así de fría. Llega un momento en que llega a captar las contracciones uterinas. Lo mismo que cuando nosotros hacemos un examen bimanual, podemos fácilmente determinar si está contrayéndose el útero, está duro, está blando, etc., ¿no? Entonces, esas son las diferencias de estas imágenes ecográficas. Seguimos entonces. Entonces, la menstruación. ¿Cuándo empieza la menstruación? Cuando disminuye las concentraciones de la progesterona, ¿no es cierto? Y sus receptores también han disminuido. ¿Y qué ocurre después de la menstruación? Nuevamente, esa capa basal se encarga de regenerar esa capa funcional. ¿Ya? Y así se va repitiendo el ciclo. La regulación y la función endometrial, que aquí lo resumimos, lo que es la degradación del tejido endometrial y la hemorragia, la vasoconstricción y contractilidad endometrial que se produce, también está regulado, ¿ya? Entonces, en el primer evento que ocurre degradación y hemorragia, hay un equilibrio entre lo que es mantener la integridad de los tejidos, la proliferación de los tejidos, la destrucción que sea necesaria para que se pueda descamar esa capa funcional del endometrio en menstruación, debe existir un equilibrio. Y eso existe una participación importante de proteínas que van a ir a regular, y ahí están las proteínas que ustedes lo tienen en las diapositivas, la citocina, los factores de crecimiento, las hormonas sexuales también participan dentro del mecanismo regulador de esta etapa. Al igual que lo que es la coagulación. ¿La menstruación coagula o no coagula? Nos hacemos un corte en una herida, sangra y coagula. Pero la menstruación no coagula.
existe un sistema regulador para que ocurra aquello. ¿Ya? Y eso es a través de la plasmina y las prostaciclinas. Pero el sistema está tan calculado, si no hubiera ese equilibrio, todo el tiempo estaríamos sangrando, ¿no es cierto? Y aquí también participan otras enzimas que van a provocar la contracción uterina. ¿Para qué? Para colapsar los vasos sanguíneos y nos estaríamos desangrando en cada menstruación. Pero la sangre menstrual no coagula gracias a estas enzimas, la plasmina y las prostaciclinas. No va a haber formación de coágulos en un momento dado. Para el otro evento, que es la vasoconstricción y contractilidad endometrial, estas se producen gracias a la secreción de la endotelina. Estas endotelinas son las vasoconstrictoras. Entonces los vasos sanguíneos se van a contraer y las prostaglandinas van a producir las contracciones del músculo. Entonces los vasos sanguíneos se contraen, también las fibras miometriales se contraen. Estos son los factores que intervienen en la regulación. Entonces, ¿quién inhibe a la endotelina 1? Es la encefalinasa, que va a degradar a la endotelina. Y su accionar de mayor concentración es en la mitad de la fase secretora. Por lo tanto, depende de la progesterona. Que si no hubiera la progesterona, pues no va a existir este mecanismo de inhibición. ¿Y quién inhibe a las prostaglandinas? La enzima ciclooxigenasa. ¿Ya? La regulación del flujo menstrual normal, ¿no? ¿Cómo se va regulando lo que estamos hablando? A través de aquellas enzimas que van a evitar que se formen coágulos, la vasoconstricción, la contracción miometrial. Es decir, va a existir un mecanismo de coordinación, tanto de la actividad contráctil, también con la adecuada formación de esa capa funcional y una coagulación sanguínea normal, que no es lo mismo que cuando nosotros nos provocamos una herida, completamente diferente. Entonces, las hormonas reguladoras de la proliferación y la diferenciación son el estradiol, la progesterona y factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento, nosotros aquí lo podemos observar tratando de resumir lo que está escrito en cinco páginas, que no existe una buena diferenciación de los factores de crecimiento, pero hay factores de crecimiento que van a actuar a ese nivel, eso es lo que se sabe. Y las moléculas de adherencia celular, las integrinas, las caderinas, selectinas, los miembros de las inmunoglobulinas, todas van a participar en la regeneración y en la implantación del embrión. ¿Sí? Entonces actúan regenerando ese nuevo epitelio endometrial o esa capa funcional y también en la implantación del nuevo ser. ¿Qué es la menstruación? ¿Cómo lo podemos conceptualizar la menstruación? Es el sangrado vaginal que de forma más o menos regular tiene la mujer y que tiene un término medio de 28 días. Es decir, la menstruación se presenta en la mujer cada 28 días. Hay un rango mínimo y un rango máximo de normalidad, 21 días a 35 días. Y también tiene un rango de duración de 2 a 7 días. Y un volumen, estamos hablando de la cantidad de menstruación de 80 mililitros hasta 120 mililitros. Más allá de los 120 mililitros, hablamos de que es algo anormal. Menos de 80 mililitros, que no es normal, es anormal. Entonces, teniendo estos rangos, ya podemos decir si una mujer
tiene o no tiene un ciclo menstrual normal, tiene un periodo menstrual normal, tiene un ritmo menstrual normal, basándonos en estos indicadores. Un poco de historia. En antiguos dicen los textos que revisé de Campo Hermoso, muy bonito, son alrededor de 3 hojas más o menos, 2 hojas, que habla un poco de la historia de lo que es la menstruación. Que los pueblos primitivos lo consideraban a la menstruación un evento sucio, por lo tanto que la mujer que estaba menstruando debía ser apartado del entorno, ya, mientras dure la menstruación. Y en la Biblia también menciona que la mujer que menstruaba era considerada impura. Era pecado que ingresara a la iglesia una mujer que estaba menstruando y se sentía el olor de la menstruación, entonces no podía ingresar. Y otros que hacían sus ritos con respecto a la menstruación, ¿no? En la India, por ejemplo, también eso he encontrado de que la mujer que está menstruando está puesto como en una jaula, ¿no? El tiempo que va a durar su menstruación debe estar muy lejos de la comunidad. Eso en cuanto a las costumbres y las culturas de otros países. Plinio hace una referencia muy interesante, les dejo también esto para que puedan ustedes leerlo, ¿ya? No entrará el contexto total de lo que es en una evaluación, pero sí es importante decir